un quiebre al interior del gobierno. Eso es lo que se ha generado luego de la controversial, al menos para los sectores oficialistas, decisión del gobierno de cortar por completo en el presupuesto oficial todos los subsidios a los llamados afectados por el estallido, presos del estallido, víctimas supuestas de represión policial durante el periodo del año 2019 y 2020. Y ya están recibiendo una gran cantidad de millones de pesos pagados de los impuestos de todos los trabajadores y que el gobierno decidió cortarle por completo el financiamiento de manera directa en el presupuesto, lo que generó amplias molestias en el Partido Comunista, como también de distintos sectores de la izquierda más dura. Todo eso en medio de esa discusión que lo toman como prioridad, que parece ser algo más bien irrelevante en medio de los masivos casos de corrupción, de malgasto estatal y decadencia económica que se ve. Pero bueno, ahí observamos cuáles son las prioridades del grupo oficialista. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se tomó una decisión que más bien controversial, pero son los sectores de la izquierda más dura, ¿no? Del gobierno, que es el presupuesto cero para las llamadas víctimas del estallido. Ahora, ¿quiénes son estas víctimas y también qué es esto del presupuesto cero, ¿no? Hay que recordar que ya se está planeando el presupuesto del año siguiente, el presupuesto 2024. ¿Y qué es eso del presupuesto 2024? Básicamente el dinero que el Estado va a gastar el año que viene. Ahora, como es costumbre, siempre gastan más, porque ¿cómo va a ser eso de que gasten menos los políticos? No, qué locura, siempre gastan más, siempre, siempre, siempre. Bueno, y en medio de todo ese aumento del gasto que se da, decidieron cortar el gasto en algunas áreas. ¿Y cuáles, por ejemplo, son esas áreas? A las llamadas víctimas del estallido. Ese es el contexto, ¿no? ¿Y quiénes son estas víctimas? Son, por ejemplo, ciudadanos que les quemaron sus negocios, que les impidieron el trabajar, que, por ejemplo, como muchas personas que perdieron su trabajo por la quiebra, que se dio por toda la destrucción. No, estas llamadas víctimas del estallido son principalmente encapuchados o personas que participaron en manifestaciones, quemaron, saquearon, hicieron actos y fueron afectados de alguna manera. Ahora, esta afectación es muy amplia, porque hay algunos, por ejemplo, que dicen que perdieron un ojo, pero hay otros que simplemente hicieron una denuncia a carabineros que les hicieron una lesión, y es imposible comprobarlo porque ahora están bien, están perfectos, pero el resto de su vida hay que subsidiarlos todos los meses, ¿no? Eso es lo que se aprobó, ya lo vimos en un programa anterior, ¿no? Y dentro de eso, había para el gasto de este año 2023, que es lo que ya se está gastando, más de 181 millones de pesos aprobados para esos subsidios. Una cantidad brutal de dinero, ¿no? Subsidiar porque hay que mantenerlo el resto de su vida por acreditar supuestas lesiones, porque claramente es súper justo que ciudadanos inocentes de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo, le paguemos a otras personas para subsidiarlos de por vida, ¿no? Y ahora pasa a ser cero, que yo diría que es algo maravilloso, vamos a explicar por qué. Ahora, hay una serie de cosas con esto. Por un lado, esto generó bastante molestia, como se imaginan, en el Partido Comunista, que dice que cómo no los van a subsidiar, que esto es preocupante, cómo no le están pasando ni un solo peso en el presupuesto directo a todos los que participaron en el estallido. Inaceptable, ¿no? Que esto no puede ser. Y lo mismo también figuras como Gatica y aquellos vinculados a esos sectores más octubristas también sumamente desamparados. Ahora el gobierno Boric salió a defenderse de algo que debería ser lógico no tener que gastar en eso, porque hay que tomar en cuenta que la lógica de que el Estado pague reparaciones supuestas, eso significa que el Estado, como nos saca todos de nuestro bolsillo y se financia con nuestro dinero, está sacándole dinero al bolsillo a personas inocentes para subsidiar a otras. Eso es lo que está haciendo. No tiene ninguna lógica. El que debe pagar siempre por un delito, por un hecho, un abuso, es el que hizo el daño, el criminal, el que hizo justamente esa actuación, no personas inocentes. A la víctima la tiene que compensar el victimario, no el que es inocente. Y lo que hacen con esto es que ciudadanos comunes y corrientes le sacan dinero de su bolsillo a todos nosotros, que no tenemos nada que ver con esto. ¿Y qué hacen? Se lo pasan a estos otros. Una transferencia directa al bolsillo de aquellos que tienen vinculación política con ellos. Entonces, a nivel de fondo ya hay un problema con cómo se financia esto. Ese ya es un tema. Pero la política no va por ahí, sino porque quieren igual el subsidio. Y Boric salió a defenderse diciendo, no, si tranquilos, les vamos a igualar a dar plata, les vamos a dar mucha plata, no se preocupen, vamos a empobrecer al ciudadano común y corriente para subsidiar a estos otros que participaron en protestas que nos ayudaron a llegar al poder. Pero lo vamos a dar de manera más bien indirecta, en otros ministerios lo vamos a camuflar un poco. Pero eso igual no les gustó a estos sectores que quieren que se dé más dinero y de manera directa, ¿no? Y claramente esto muestra cuáles son las preocupaciones del gobierno, que siempre parecen estar en otro mundo, un mundo paralelo, en las nubes, sin ver las realidades de la ciudadanía. Porque mientras ellos se preocupan constantemente de temas como esos, que son beneficios para un grupo pequeño de personas a costa nuestra, aumentan los problemas vinculados a la corrupción. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción advirtió que están aumentando cada vez más las denuncias de corrupción. Y el gobierno diciendo que todo está bien, no pasa nada. Se ha descubierto que a funcionarios públicos les están pagando por no hacer nada, sueldos millonarios, ocurrió en la región del Biobío.
se descubrió que por un error, claro, error, ¿no? Así le llaman ahora a estas casos de corrupción y abuso, se estaba pagando hace meses a funcionarios por no trabajar. O sea, no iban a trabajar y les pagaban igual un sueldo millonario. Sí, cualquiera, ¿no? No vas a trabajar, te pagan por no hacer nada, y ese dinero da igual, total va a salir de los impuestos de todos nosotros. Qué maravilloso el Estado chileno, ¿no? Qué maravilloso pagarle impuestos a este Estado tan enorme y parasitador de la ciudadanía que nos saca del bolsillo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y en medio más de todo eso, también vemos cómo todas las instituciones estatales están en franca decadencia, como es su misma naturaleza. Por ejemplo, estas llamadas farmacias populares que Daniel Jadwe del Partido Comunista comenzó en Recoleta y que muchos políticos de izquierda y derecha les gustó copiar, son un fracaso total. Por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFAR, que es la vinculada a las farmacias populares, está sumamente endeudada y ya estaría quebrada si no fuera una institución estatal que no la dejan quebrar porque total se financia esto con impuestos nuestros. Tanto así que debe a liquidadores una cifra de sobre 1.200 millones de pesos por deudas asociadas a esa farmacia popular. Es insostenible. Eso sin dejar de lado todas las denuncias vinculadas a casos de corrupción, de sobreprecio, a nivel de la venta de los medicamentos en nivel alto, no al consumidor, pero que se hayan dado en dicha farmacia hace que sea insostenible. La única manera que esto se sostiene es porque lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, pero no de manera directa. No nos damos cuenta cuando uno compra el medicamento ahí, que uno dice, ah, es más barato. Y se quedan con eso. Pero en la práctica lo que ocurre es que no es más barato, es más caro que el que puede vender una farmacia, nada más que tú no te das cuenta porque en vez de cobrártelo directamente ahí en la farmacia, te lo están cobrando indirectamente a través de impuestos y después uno se pregunta por qué sube todo. Oye, hay tanto impuesto, oye, ¿por qué están subiendo todas las cosas? ¿Qué será? Ah, bueno, pero este otro está más barato artificialmente y uno no se da cuenta que el costo de eso es el alza de precios en todas las otras áreas, ¿no? Y no solo son las farmacias populares, las empresas estatales van en una franca decadencia, la mayoría con pérdida. Se ve con el Metro de Santiago, con ENAP que tiene serios problemas, y ahora está el caso también de Codelco, que siempre lo hablan como si fuera el sueldo de Chile, pero en realidad es la carga de Chile. Tanto así que se ve que va camino a la insolvencia, lo que significaría que si Codelco fuera privada estaría quebrando, pero como es estatal la van a sostener y lo vamos a pagar todos nosotros de nuestro bolsillo, y se espera que para el año 2027, que no falta tanto, unos 4 años más, tenga una deuda de sobre 30.000 millones de dólares. Insostenible. Está quebrada, pero ahí está, la vamos a mantener. Porque esto es como si mantuviéramos después empresas sobre el salitre. Así se sigue. No importa con lo mal que les vaya, no importa cómo lo hagan, se mantiene igual. Y es bien curioso que en medio de toda esta decadencia de corrupción y también de caída en todas las instituciones estatales, que deberían privatizarse o cerrarse estas instituciones, bueno, la prioridad del gobierno está en vamos a darle más o menos plata a los que son las víctimas del estallido, que son personas que marcharon a favor de sus ideales y del sector más octubrista. Porque claramente esa es la prioridad, ¿no? Vale la pena hacer ese contraste porque muestra ese alejamiento de la realidad, esa separación con lo que le interesa al ciudadano común y corriente. Y después, el ministro Mario Marcel, en medio también de cifras económicas pésimas a nivel nacional, tiene el descaro de decirnos que las cosas están bien, que están mejorando, que estamos mejor que nunca. ¿Se acuerdan de esos discursos? Cuando todos los datos muestran que no es así y están liderando la decadencia más fuerte que ha tenido Chile a nivel sistemático, tanto institucional, tanto a nivel económico, de seguridad, etcétera, que se ha visto en décadas. Maravilloso, ¿no? Vinieron a cambiarlo todo. Pucha, que lo están cambiando todo. No para bien, pero lo están cambiando. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este quiebre en el gobierno por estos subsidios a las llamadas víctimas del estallido? Encapuchados principalmente y personas que dicen que sufrieron algún daño, pero fue con denuncia ante Carabineros. Muchos de ellos imposible comprobar si es cierto, pero igual los vamos a mantener el resto de sus vidas con nuestros impuestos. ¿Qué les parece eso sumado a la decadencia estatal? ¿Cuál es el camino a seguir? Los propuestos por este canal, disminuir el tamaño del Estado, empoderar a la ciudadanía, privatizar esas empresas a manos de la población, o tenemos que seguir igual y hay que gastar cada vez más plata. Total, sale de nuestro bolsillo. ¿Qué le importa a los políticos si se gasta más o menos? Sale de costa nuestra. Todo eso coméntenlo abajo. Pero antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Jorge Vázquez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.